Hola, soy Oriflame, buenas noches. Hoy día en este Zoom del domingo a las 8:35 vamos a tener a Olivia Casanova, que ya está lista, re lista ahí, con Kenny. Le voy a contar un poquito de Olivia. Olivia es líder distinguida de Oriflame Perú. Ella es de la ciudad de Pucallpa, como les mencioné en el aviso de la tierra colorada, ¿ah? Del buen clima y de la rica comida. Y ella es líder distinguida dentro de la red de su líder y amigos con Milu, Upline, Miluska y Kenny. ¿Ya? Es una de sus líderes 21 en la red y es su primera experiencia, según ella me ha contado, en hablar por Zoom. Así que esto sí va a estar siempre en su recuerdo. ¿Ah? Va a estar escrito en su historia en Oriflame. Así que yo quiero dejarlas con ella. Ella es madre de familia. Ella les va a contar su historia y la va a entrelazar seguramente con lo que significa Oriflame en su vida, para ayudarnos, para aportarnos acerca de su vida en Oriflame. Así que yo dejo con un fuerte aplauso yeah, a Oli. Eso es, hasta acá se escuchan los aplausos. Ya, somos todo oído, Oli, ya estamos contigo. Gracias, Michelle, ¿sí? Espera. Un ratito. No entra. Ya, bien. Buenas noches con todos los presentes. Quiero agradecerte, Michelle, y a Mario por darme esta oportunidad de poder expresar y contarles un poco sobre mi experiencia, ¿no? Como ya sabemos, todos los domingos a las 8:30 se están dando esta capacitación, y muy agradecida a ambos por haber pensado en mí, ¿cierto? Bien. Ahí estoy un poquito nerviosa. Quiero explicarles un poco. Mi nombre es Olivia Casanova, tengo la edad de 43 años. Soy de profesión administradora de empresas y vengo realizando Oriflame aproximadamente hace 3 años y medio, ¿no? Soy el título de líder distinguida y coloqué el título de la capacitación de administradora a empresaria, porque para mí es la transición de lo que yo creí que podía ser la única salida o la única opción de generar ingresos a mi vida, hasta la opción de tomar Oriflame en serio y tomarlo a tiempo completo. ¿Ya? Bien. Les voy a hablar un poco les hablé un poco de historia, ¿cierto? Yo estudié la carrera de Administración de Empresas, como les dije, con la finalidad de poder encontrar a lo largo del tiempo una posición económica que creo que toda persona desea de tener en el futuro. Y además vengo de una familia en la cual cuentan con negocios propios. Y pues, queramos o no, eso marca nuestra vida, ¿cierto? Mi papá tiene 2 negocios muy conocidos acá en la ciudad de Pucallpa, son 2 negocios grandes. Uno es un hotel y otro es una casa comercial. Lo que sucede con esto es que, producto de yo ver a mis papás siempre en los negocios, veía siempre que eran padres ausentes. No compartían tiempo con nosotros porque básicamente el tiempo que ellos tenían lo dedicaban al negocio, ¿verdad? Entonces, luego de terminar la universidad, pues yo seguí los mismos pasos de ellos. Empecé a administrar uno de los negocios de mis papás. Pero bueno, empezó a suceder lo mismo. El estar involucrada en el negocio me demandaba mucho tiempo, no tenía tiempo para mí, ni tampoco tenía tiempo ni para nadie, ni para mis hijos. Incluso, no tenía tiempo ni para mí misma. Con decirles que entraba muy temprano y salía muy de noche. Muchas veces salían campañas. ¿Cómo cambió la? Tú solamente dices siguiente y te cambian la Okay. Y pues, si puedes, Olivia, activa tu cámara porque nos morimos de ganas de verte.
Ok, listo, siguiente. Ahí estamos. Muy bien, tienen ganas de verme. Me estoy nerviosa. Bueno, Lo estás haciendo muy bien. sí, la puedo activar y luego la puedo activar, ¿verdad? Ya, ok, listo. Estoy sudando. Bueno, muchas veces habían oportunidades en las cuales, como les comentaba, ¿no? Empecé a trabajar con mis papás y trabajé en el negocio familiar. Entraba muy temprano y salía muy tarde. Armaba campañas navideñas, campañas escolares que demandaban mucho tiempo. Como les dije nuevamente, salía demasiado tarde y por ende pues volvía a caer en el mismo círculo vicioso que mis padres tenían, ¿no? Pues cuento con 3 hijos, tengo 3 hijos, que ya son grandecitos, y pues ellos empezaron a experimentar básicamente lo que yo experimenté con mis papás. Mis hijos no me veían, no veían que tenía tiempo para ellos, porque yo no paraba con ellos. Y eso fue muy doloroso. Créanme que sí fue doloroso no contar con el no disfrutarlos, ¿cierto? Años después, el darme cuenta el valor que tiene el darle calidad de tiempo a nuestros hijos, en nuestro afán de querer dar lo mejor, no nos damos cuenta que somos nosotros los que fallamos y empezamos a ver en ellos que ya son más grandes, que ya formaron su propio carácter, ¿cierto? Y lo que sucedió es que a consecuencia de eso, siguiente lámina, yo traté o empecé a buscar una salida a lo que yo, en lo que yo estaba involucrada, ¿cierto? O mejor dicho, buscar una opción diferente a la que ya venía haciendo, porque durante muchos años dediqué tiempo a los negocios y me di cuenta que tiempo no tenía, no contaba con nada de tiempo. Entonces empecé a buscar en internet oportunidades de negocios desde casa, sin inversión, y empezaron a salir muchas opciones. La primera aventura que se me presentó en emprendimiento que tuve fue una marca conocida, muy conocida, que fue marca de belleza también, fue UNIT, una compañía que al principio le eché muchas ganas, empecé con muchas fuerzas, pero no me funcionó, no me fui, no sé, parece que la empresa no había empatía conmigo, no conecté con nadie. Seguí buscando, seguí avanzando y ingresé a una compañía peruana que es muy buena también en redes de mercadeo. Tuve muy buenas experiencias y a la vez muy malas. Dentro de las que marcaron, las negativas que marcaron para yo retirarme de esa empresa, es que yo creo que lo primero de todo es que te tiene que gustar lo que tú haces, ¿verdad? Y pues con la poca capacitación que había tenido en la empresa, suministré productos a algunas personas que pues, le causaron malestar estomacal, y entonces dije, no, eso no es para mí, zapatero a su zapato, no me gusta nada de medicinas ni nada por el estilo, así que lo mío no va por ese lado. En eso se presentó la oportunidad gracias a una de las chicas que trabajaba en el negocio, que es la hermana de Busca, pensó en mí, y le agradezco mucho. Me presentaron esta oportunidad de negocio, me dijeron que si yo no quería ganar dinero tan solo por recomendar el producto, yo no lo dudé muchas veces, yo dije, esta es para mí, esta es la opción que yo estaba buscando, ¿no? Y bueno, iniciar el negocio no fue muy fácil, porque Oriflame no era una marca conocida acá en la ciudad de Pucallpa, era una marca que muchos sabían, de oídas la conocían, pero no era algo que la conocían. Entonces, emprender el negocio no fue nada fácil, ¿cierto? Tercera lámina, la siguiente lámina. Pero ¿por qué consideré a Oriflame mi mejor opción? ¿No? ¿Qué fue lo que a mí me motivó el hacerlo? Siempre supe que si tú apoyas a las personas, tú creces. Y me gustó mucho esa frase, que yo podía construir mi negocio ayudando a otros a desarrollarlo. Entonces, eso fue algo que a mí me motivó bastante a desarrollar el negocio. Fue un poco difícil, pero no fue imposible. El emprender no fue imposible.
El emprender, como dije, láminas arriba, como dije arriba, no fue tan fácil emprender porque la marca no era muy conocida. Siguiente lámina. Por ende, me enseñaron a ser independiente a muy temprana edad. A partir del nivel del 12%, yo ya me desenvolvía totalmente sola, porque me dijeron que a partir del 12% tú te tienes que desarrollar sola, ¿cierto? Entonces yo tenía que verme sola, y eso tiene dos cachetes a la vez. El primero es que el ser independiente es básico en el negocio para que tú hagas independientes a otras personas dentro de tu equipo. Pero si a ti te hacen independiente y no sabes lo suficiente, o no te capacitan lo suficiente, vas a la guerra semi-armado. Y eso fue lo que pasó conmigo. Me fui a la guerra semi-armada, o muchas veces sin armas. Pues en el proceso o te mueres, o te hieren, o algo pasa. Y no necesariamente pues es algo bueno, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó conmigo, que yo me fui a la guerra y no tenía las armas suficientes. ¿Qué fue lo que pasó en eso? Siguiente lámina. ¿Puedes retroceder la lámina, por favor? Ok, gracias. Lo que pasó es que en mi equipo había mucho reclutamiento, reclutábamos muchos. Entendíamos que en este negocio la base y el corazón era que nosotros teníamos que reclutar, que teníamos que traer más personas. Y eso era lo que nosotros hacíamos. El reclutamiento en nuestro equipo fue muy básico y lo desarrollamos al 1000%. Eso es lo que había, pero lo que faltaba era la capacitación, ¿no? Había, para que ellos puedan comprender que debían aprender a retener sus equipos, ¿cierto? Para poder, y por ende, pues, para poder crecer, para nosotros poder crecer. Muchas veces pasó que por falta de capacitación, muchos de ellos no entendían de qué se trataba, y bueno, todo esto se empezó a duplicar en nuestro equipo. La frase a mí, que todo se duplica, que funciona en todos los negocios, eso funciona en todos los negocios de mercadeo en red, así como en Oriflame, hasta lo malo, ¿verdad? Siguiente lámina. Yo creo que Olivia ha desactivado su micro sin darse cuenta. A ver, Olivia, vamos a ayudarte. A ver, ahí está. Mario, ¿me logras escuchar? Sí, claro que sí. ¿Te escuchó hasta qué parte, Mario? Porque me botó acá que habían silenciado unas 10 palabras antes, Olivia. Ok, listo, ya. Lo que pasaba es que el equipo todo se duplica, ¿sí? Ahí. Listo. Ahora sí me escuchan, ¿cierto? Perfecto. Ya. Lo que pasó en mi equipo es que había reclutamiento, entendí que este negocio se trataba de traer personas, pero lo que no había y faltaba era retención, ¿cierto? Entonces retención y hacer comprender al equipo que tenían que hacer lo mismo. Y bueno, por falta de capacitación, muchos de ellos no entendían de qué se trataba todo eso. Y luego llegó la frase a mí que todo lo que uno hace se duplica, que funciona en todos los negocios de mercadeo en red. Así como en Oriflame, hasta lo malo que yo hacía, pues algunas malas prácticas de Oriflame, producto de mi inexperiencia que tenía en el negocio, pues lo empecé a duplicar y pues producto de ignorar temas sobre capacitación y todo eso, se fue duplicando en mi equipo. Siguiente lámina. Pero, a pesar de todo, llegué al nivel del nivel 21, ahí podemos ver la foto. ¿Y cuál fue la clave para yo llegar a ese nivel? Fue RO más RO. ¿No? Esa fue la única clave, fue un momento que pasamos muy bien durante todo el tiempo que estuvimos ahí.
En el negocio yo llegué al punto, siguiente lámina. En mi negocio yo llegué al punto de tener 4 líderes al 21%. Nuevamente había mucha emoción, había mucha gente que conectaba, mucha gente ingresaba, pero lo que faltaba era la capacitación que nosotros debíamos dar al equipo. Siempre faltaba capacitación, siempre faltaba, entonces tarde o temprano, era como un globo que iba a explotar. Bueno, para mal, hasta que llegó un punto, y yo lo llamo mi punto de quiebre. Siguiente lámina, yo le llamo el punto de quiebre. Sí, mi punto de quiebre, en el cual simplemente muchos de los líderes que empezaron conmigo en un inicio, empezaron a caerse. Y yo no sabía cómo empezar a retenerlos. Fue entonces que empecé a analizar mi trabajo, empecé a ver qué fue lo que yo estaba haciendo mal, ¿no? Me empecé a analizar a mí misma. Y pues me di cuenta que había cosas que había dejado de hacer y era como volver a empezar nuevamente. En ese punto de quiebre que todo el mundo experimenta, tal vez muchos de los que están acá presentes ya lo han tenido, ya lo han pasado o pasaron en campañas pasadas, en el cual tú te miras al espejo y empiezas a dudar de ti misma, que dices que tal vez esto no funciona o tal vez sí funciona para mí. Encontré un motivo muy fuerte por el cual volver a empezar. Creo que eso hace la diferencia entre aquellos que se fueron y aquellos que se quedaron dentro de mi equipo. Bueno, yo me quedé en Oriflame porque Oriflame fue y es hasta la fecha una compañía muy fiel conmigo. Siempre fue fiel, nunca dejó de no pagarme. Entonces, en base a esa experiencia, yo decidí, muy a pesar del punto de quiebre que había tenido, continuar. A raíz de que se me cayó toda la red, llegué al punto de cerrar en un 15%. Como les decía en láminas anteriores, llegué al punto de decir que ya no, esto no es para mí, tal vez esto no es para mí, todo el equipo se me vino abajo, mi cheque bajó a la tercera parte, muchos líderes del equipo se fueron, se me juntaron muchas cosas en la familia y créanme que pensé en dejarlo, pero bueno, no lo hice, no lo dejé. El siguiente lámina. Al día siguiente, después de yo haber cerrado al 15%, estuve muy desmotivada todo ese ciclo del catálogo. Yo recibí una llamada milagrosa, recibí la llamada de Michelle, en el cual yo admiro mucho a Michelle porque ella es una mujer, admiro mucho el trabajo que ella realiza. Y tuvo palabras muy sabias, ¿no? Que me llenaron de mucho aliento y me ayudó a tomar la decisión de seguir en el negocio. Recuerdo después de haber recibido la llamada de Michelle, yo levanté el teléfono y llamé a Miluska. Y pues le dije a Miluska esta frase, herida pero no muerta, y que continuaba en el negocio. Y algo que también me motivó a que yo seguir es que ella me dijo, bueno, y si tú te vas, bienvenida, porque a mí me dejas una red muy grande. Entonces es algo que dije, no puede ser construir un negocio para dejárselo a otro, yo sigo en la carrera. Fueron esas dos frases que a mí me marcaron, las palabras de Michelle, de aliento, que siempre estuvieron ahí presentes, ¿no? En el cual me dijo muchas veces, armamos equipos y muchas veces se nos vienen abajo, pero ahí seguimos, Oriflame siempre fiel con nosotros. Bueno, yo dije, no, voy a empezar a reconstruir mi negocio y empecé de cero, porque esta es la parte muy importante, porque en el camino del emprendimiento, en el camino de hacer Oriflame, muchas cosas te van a suceder, como las que me sucedió a mí, ¿cierto? Y no todas van a ser bonitas, no todos van a ser buenos, y eso tenemos que entender y saber qué te va a pasar. Si aún no te ha pasado, excelente, chévere, ¿no? Pero hay que estar preparado, por lo que muchas veces llega, tarde o temprano llega. Siguiente lámina. Bien, bueno, después de todo eso, de todo lo que empezamos a pasar, empecé a reconstruir mi negocio, empecé a capacitarme, empecé a conectar más con mi equipo, a organizarme mucho mejor, básicamente
llevar un orden, el orden que ya básicamente yo lo llevaba porque esto fue vital para el crecimiento de mi equipo, ¿cierto? Y hoy por hoy ya dejé la administración del negocio hotelero de mis papás, que me demandaba demasiado tiempo, es algo que yo venía percibiendo y a la vez venía dudando si es que lo debía hacer, ¿no? Si es que Oriflame cubriría con todas mis expectativas de ingresos que yo necesitaba recibir, y yo tomé la decisión de retirarme. Pues me siento muy feliz de haber tomado esa decisión. Oriflame está cumpliendo con lo que yo me había propuesto, ¿no? Pero tomar la decisión de soltar no fue fácil, no fue muy fácil. Bueno, ahora la oportunidad que me da Oriflame es totalmente diferente. Yo deseo crecer juntamente con mi equipo, ¿no? Y ya que mi equipo se merece, al igual que yo me merezco, por todo este tiempo que hemos venido dándole. Las buenas prácticas que yo recomiendo y aconsejo que las personas hagan es la capacitación, ¿no? La capacitación es la clave en nuestro negocio, ya sea mucho, sea poco, siempre es la piedra angular. Si nosotros tenemos reclutamiento, tenemos entrada de gente, de nuevas personas, pero esas personas que nosotros ingresamos no se capacitan, nuestro negocio no va a ir hacia ningún lado. No vamos a encontrar líderes y no vamos a llegar a los objetivos que tenemos trazados. La segunda buenas prácticas que recomiendo es la conexión que debemos tener con las personas. Que ellos deben saber que tú, más que un líder, eres una persona cercana o una amiga o alguien con el cual ellos pueden contar. Porque en el camino de hacer Oriflame, esto no es un trabajo en el cual tus socios te tienen que hacer caso porque tú eres el jefe. Porque entre ser jefe y ser líder hay una brecha muy grande, ¿no? El líder es aquel que inspira voluntariamente a que la gente siga, pero para eso tenemos que aprender a conectar con nuestro equipo. La tercera es el orden y la organización. Esto siempre fue básico en mi negocio, lo desarrollé muchas veces, lo desarrollé siempre en el negocio que yo desarrollaba y pues lo experimenté durante muchos años. Y es algo que cada vez que leo un libro siempre encuentro que eso es básico en nuestra vida diaria. Siguiente lámina. Bien, mi presente en Oriflame. Esa soy yo. Soy líder distinguida, líder 21% soy distinguida. Mi equipo aproximadamente son un aproximado de 300 personas. Estoy con muchísimas ganas de que este año empezar a calificar a oro o a oro senior. Tengo líderes comprometidos y estoy empezando a calificar a Punta Cana. Estoy en esta campaña, es decisiva para nosotros, para mí, para una líder comprometida que se llama Roxana Perdomo, que sí o sí se vamos a Punta Cana, estamos viajando. Tengo una red sostenida del 21%, mi meta es terminar este año con 3 líderes al 21%, y a fin de año, y ahora Oriflame es parte de mí al 100%. Ahora tengo libertad de tiempo con mis hijos. Hace poco mi hija me dijo: mamá, me siento feliz de que puedas compartir más tiempo conmigo, puedas estar con ella, porque es algo que siempre ellos me reclamaban. Y pues creo que eso es algo que ningún sueldo, nada te lo paga, la satisfacción de que tus hijos te digan: mamá, gracias por estar acá conmigo, ¿cierto? Y eso es Oriflame. Entonces Oriflame me da la oportunidad de tiempo que yo estaba buscando siempre en mi vida. Y pues eso es todo lo que yo tengo que compartir con Oriflame, y espero que pues haya aportado algo en la vida de cada uno de nosotros. Durante todo este tiempo pues he seguido en Oriflame porque para mí es la mejor compañía que pueda haber, ¿sí? Gracias Michelle, gracias Mario por esta oportunidad que me dieron de poder compartir mi experiencia con ustedes. Bien, Olivia, muy bien, aplausos para ti. Imagínate que todos te estamos aplaudiendo ahorita. Yo sé que ha sido una prueba para ti estar con nosotros hoy día. Gracias a Kenny, que también te ha ayudado, yo sé por ahí, te ha ayudado en la forma de la presentación, pero el contenido ha sido muy bueno porque es tu experiencia y es lo que tú has vivido.
la parte más importante cuando hacemos la reunión de los domingos son las preguntas que los socios pueden tener en base a lo que tú has contado y has compartido. Entonces, yo les pido a los socios, que somos 46 personas que te han escuchado atentamente, ¿qué preguntas o qué cosas le preguntaríamos a Olivia, que es una socia que ha pasado por mucho y creo que sí, yo te voy leyendo las preguntas y tú me contestas, ¿no? Y es una socia que ha pasado por mucho y su liderazgo, bueno, se ha habido recompensado en el tiempo. Así que yo te voy a hacer una pregunta que se me ocurre, y empiezo yo hasta que vayan escribiendo. ¿Cómo hiciste, Olivia, para mantenerte en el camino después de haber tenido 4 21 y haber caído al 15%? ¿Qué te hizo quedarte en Oriflame? ¿Por qué te quedaste? Bueno, como dije en la explicación, me quedé porque durante todo el tiempo yo siempre escuché en otras compañías que si tú tenías deuda, la empresa no te pagaba. Eso no sucedió conmigo, a pesar de que muchos se fueron, porque mi red cayó en una tasa de morosidad muy elevada y muchos de los que estaban haciendo red se retiraron porque, como expliqué, habíamos tenido muy mala información y al tener la mala información todo se había duplicado en el equipo. Pero algo que yo rescataba era que durante todo ese tiempo Oriflame sí me pagó. Y eso fue lo que a mí me motivó a seguir en la empresa. Perfecto. Que Oriflame sí te cumplía a pesar de todo. Sí me cumplía a pesar de todo. Chitara Roxy Perdomo te pregunta, oye, ¿cómo es tu rutina y cómo haces para demostrar ser ordenada? Chitarita, gracias por la pregunta. Bueno, Chitarita siempre, ella es la viajera a Punta Cana. Ah, ya. Sí, ella es la viajera a Punta Cana. Siempre está aquí conmigo, ella sabe que durante el tiempo del ciclo de 21 días, nosotros tenemos que organizarnos. La primera semana, segunda semana, tercera semana, para poder hacer el buen seguimiento a nuestro equipo. Así es. Perfecto. El seguimiento es esencial en lo que tú haces, en tu trabajo. Y la planificación. Correcto. La planificación sobre todo. Correcto. ¿Y cuándo planificas? ¿En qué momento del catálogo? Planificamos el primer día de semana. O sea, al día siguiente del cierre, el sábado temprano estamos planificando. Sábado temprano, así el cierre haya sido hasta las 11:40, temprano. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, dependiendo del horario de los líderes que muy bien, pero pronto, no pasamos mucho tiempo, es pronto. Perfecto. Pati te dice, me emociona porque tengo familia en Pucallpa y me da gusto saber que es posible el éxito en Pucallpa, con dedicación y educación. Sí. Muy inspirador, Olivia. Te pregunto, ¿qué dirías a quienes se frustran cuando no llegan al nivel propuesto en la campaña? ¿Cómo deberían lidiar con esa frustración según tu experiencia? Gracias. Créeme que a mí también me frustran muchas campañas, pero creo que está en ti mismo el demostrar que sí puedes. Porque es igual en la vida, en la rutina del día al día. Hay muchas cosas que tú te propones y que no son como tú piensas, ¿verdad? Entonces, es decisión de uno mismo. Muchas veces yo tuve la oportunidad, después de una experiencia que a mí me marcó bastante. Siempre me han dicho que los no te van marcando la vida, ¿cierto? Entonces, en cierta oportunidad yo fui a hablar a una señora sobre la oportunidad de negocio de Oriflame y me lanzó el catálogo despectivamente. Yo quería que la tierra se abra en ese momento, quería tragarme, ¿no? Pero fue algo que dije, no, esto no me va a marcar y esto me va a dar más fuerza y más impulso para yo seguir y saltar al siguiente peldaño. Yo creo que son esos pasos que tú mismo te pones los propios retos, porque no hay nadie acá detrás de ti que te diga, sí, tú puedes, si no tienes tú la decisión y la voluntad de hacerlo. Es más que todo decisión y voluntad. Correcto.
que parte de cada uno. Muy bien. Michelle te pregunta, ¿cuál es tu motivación hoy y qué sueños tienes por lograr? Michelle, gracias. Mi motivación es y siempre han sido mis hijos. La libertad de tiempo que no contaba, porque definitivamente el estar, ser encargada o llevar la administración de una empresa, eres prácticamente como un esclavo del negocio, en el cual, si bien es cierto, disfrutas porque tienes una buena economía, soltura, pero libertad de tiempo no tienes tiempo para gozar de tus hijos, ¿no? ¿Qué sueños tengo? Pues tengo muchos sueños, dentro de ellos pues ir de vacaciones con todos mis hijos, todo pagado, pues ya me tienen a su lado, estoy acá más tiempo, puedo disfrutar más con ellos y seguir adelante en Oriflame, seguir desarrollando muchos más líderes, que muchos más líderes vean mi experiencia, porque yo he visto muchos líderes emprender en el negocio de Oriflame y en mi equipo, y muchos líderes irse y estar vagando de red en red y a las finales arrepentirse y decir, ¿por qué no me quedé ahí? ¿Dónde estaría? Tengo muchos líderes que están en esa condición. Correcto. No te preocupes que todos vuelven. Gracias. Vuelven, no te preocupes. Sí. Chitarita, que es tu socia y tu líder, te dice, así es, Olivia, uno significa una nueva oportunidad. Gracias por todo lo que me has enseñado. Gracias, Chitarita. ¿Alguien más de la sala? Betsabé te dice, Olivia, mencionaste que inscribiste a muchas personas a Oriflame y no tenías resultado. Examinaste tu equipo y llegaste a la conclusión que era la capacitación lo que faltaba. ¿Cómo lograste juntar a todo tu equipo y capacitarlos? ¿O volviste a iniciar con gente nueva? Ya. Dentro del equipo me había quedado con personas comprometidas. Si bien es cierto, faltaba más conexión con mi equipo, pero me quedé dentro de todos los 421 que tuve. Yo creo que fue como un servidor, que se quedaron los que habían entendido, ¿sí? Y con los que habían entendido el negocio empecé a trabajar con ellos. Empezamos nuevamente a unirnos más como equipo, ¿no? Y yo creo que eso fue la base. Sí, tuve muchos, inscribimos a muchos, se nos fueron muchos, pero dentro de los muchos que se fueron quedó, creo que, la esencia del equipo. Y ahora que van creciendo cada vez más, me da gusto ver a cada líder que ya tiene sus líderes formando debajo de su equipo, básicamente una organización casi sólida. Perfecto. Volví a iniciar con gente nueva. Sí, también dentro del equipo empezaron a ingresar muchas personas que son nuevas, pero se quedaron muchos antiguos que entendieron el negocio y que ahora le están poniendo mucho punch. Perfecto, o sea, fue un filtro ahí que se quedaron los que tenían que estar. Y por supuesto empezar de nuevo, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Con este equipo o con este otro, pero igual llegamos. De eso se trata. Así es. Claro que sí. Porque tenemos la capacidad de construir equipos, ¿no? Y esa es la capacidad que tenemos nosotros los líderes, de construir equipos. Así es. O con otro, pero lo hacemos igual. Fue una muy buena pregunta, gracias, Betsa. Otra pregunta de que le quisieran hacer a Olivia desde Pucallpa, desde la selva peruana. Somos 44 personas y la presentación en lo particular a mí me ha encantado. Yo sé que Olivia es la primera vez, lo has hecho muy bien. Gracias. Tú te tienes que imaginar, es una sala con 44 personas. ¿Es tu primer viaje a Oriflame? ¿Punta Cana va a ser tu primer viaje con Oriflame? Sí, es mi primer viaje con Oriflame y lo vamos a lograr. Claro, no lo dudo, no tengo duda de eso. Qué bueno, eso va a ser un viaje muy bonito y muy merecido. Isael desde Chiclayo te pregunta, ¿cómo explicas el negocio de manera simple? ¿No? Pon un ejemplo, ¿cómo es que tú explicas el negocio de manera simple y sencilla? Creo que es básico siendo tú mismo, o sea, no tratando de, yo lo diría siendo lo más simple que tú puedes ser, tratando de conectar con las personas.
Creo que cada quien se desarrolla como mejor le parezca, ¿no? Yo muchas veces he visto personas en mi equipo que lo hacían tan formal que de repente pensaban que era la manera correcta que tenían que hacerlo, pero yo creo que si tú te desenvuelves de la mejor manera como tú crees que lo debas desarrollar, puedes conectar con las personas. Aparte que no solamente lo explico yo, explica mi trabajo. Si algunos no conectan conmigo, conectarán con otros que están dentro del equipo. O sea, trabajamos en equipo. Y conectar es súper importante, de eso se trata. Sí, eso sí. Benza te pregunta, ¿qué opinas cuando tú les dices a los socios, ¿no?, que puedes tener todo, capacitación, lectura de libros, hay muchas personas que se capacitan, que leen, asisten a las reuniones, pero siguen lo mismo? ¿Qué crees que les falta a ellos? Decisión. Decisión en hacerlo, porque tú les puedes hablar, puedes decir que pueden desarrollarse acá, salir de la zona en la cual ellos se encuentran, pero si ellos no ponen la fuerza de voluntad, si no ponen la decisión de hacerlo, no lo van a lograr. Sí, es un tema de decisión de cada persona. Así es, sí. Por más que los empujes, y si no lo hacen, no se van a mover. No. Ronay de Pucallpa es tu socio también, me imagino. Seguro que sí. Dice, siempre hablo de ti en mis presentaciones, eres un gran ejemplo que teniendo una carrera profesional decidiste realizar este negocio. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Ronald. Muy bien, Pati Ríos te dice, ¿cómo hacer entender a los patrocinadores que deben ver por los demás? Muchos se incomodan y sienten que hacen un favor. ¿Cómo hacer entender a los patrocinadores? Que deben ver por los demás, o sea, que deben patrocinar, ¿no? Ya. Deben enseñar. Muchos se incomodan y sienten que hacen un favor al hacer eso. ¿Cómo le haces entender que no solamente es incorporar, sino es patrocinar? Definitivamente, pero como dije antes, una cosa es ser líder, ¿verdad? Yo creo que muchos te patrocinan y no tienen el don de liderazgo, simplemente ven que es ganarse una cartera o ganarse algo sin ver que eso es algo grande. Yo creo y estoy convencida que esto depende de cada persona. Por más que tú, este es un negocio libre, tú no los puedes imponer, ¿no? Pero si ellos ven que esto funciona, simplemente es cuestión de que ellos recapaciten, nada más. Perfecto, que tomen la propia decisión. Isael es un joven de Chiclayo, es millennial, y te pregunta, ¿cómo conectas con los jóvenes como prospectos? ¿Cómo conectas con ellos? Bueno, dentro de mi equipo también hay muchos jóvenes, entonces el andar con ellos, no solamente andar uno sola, sino andar en equipo, hace que, como les dije anteriormente, si no conectaron conmigo, van a conectar con la experiencia del joven, ¿cierto? A la vez que acá tenemos a Kenny, que es millennial, que está dentro de nuestro equipo, está apoyándonos, entonces muchos jóvenes también dicen, wow, si él lo pudo, porque yo no. Entonces, somos un equipo, no es Olivia Casanova sola, sino trabajamos en equipo. Genial. Milka te dice, bendita tecnología, ¿qué más pedir desde la comodidad de mi camita escuchando la capa de Olivia? Olivia consulta, como líder, ¿qué hacer con los socios pesimistas? Yo creo que el pesimista, bueno, si bien es cierto, hay que escucharle, pero no prestarle atención. Porque sabemos que las malas vibras no nos hacen nada bien. Simplemente, bueno, yo a los pesimistas los escucho y en algún momento entenderán que esto es totalmente diferente. Porque siempre encontramos en el camino pesimistas, ¿cierto? Bastantes. Muchos. Bastantes. ¿Cómo manejas tu ansiedad, Olivia, cuando eras 12, 15, 18 o cuando caíste? ¿Cómo manejaste esa ansiedad? Uy, ¿cómo manejé la ansiedad? Sí. Cuando caí. Te pregunta cuando eras 12, 15 y 18. Vamos por ahí, a ver. A ver, te cuento, yo llegué al 12%. Qué emoción para mí.
pero al siguiente catálogo bajé al cero. Fue el primer punto de quiebre. Yo dije, esto no es para mí. Pero como ya tenía pequeñas personas comprometidas en un principio, empezaron a incorporar más personas, tú como patrocinadora no las puedes defraudar. Entonces siempre tienes que mostrar pues que esto sí va y da mucho más. Y entonces fue algo, como les vuelvo a repetir, fue el motor de continuar con esto fue desde uno mismo, desde mi interior. José Antonio te pregunta, con respecto a la línea de suplementos nutricionales o wellness o los productos alimenticios, ¿has tenido una experiencia que puedas compartir? ¿Se te ocurre algo para compartir con un tema de wellness? Sí, se me ocurre. Primeramente yo, ¿no? Mi propia experiencia. Ansiosa 100% por el dulce. ¿Alguna vez ustedes han sentido que la boca se les hace agua por el dulce? Yo sí. Entonces a mí me encantaba. Con wellness yo aprendí a controlar mucho el tema de la ansiedad por el dulce, ¿no? Tengo socias también que consumen el producto. Tengo el caso de Roxana Perdomo, que ella básicamente ingresa al hacer el negocio de Oriflame porque su hijito le habían detectado que tenía ciertos problemas en cuanto al desarrollo de caminar, de flexibilidad. Ella escuchó que wellness era un producto muy bueno que le podía ayudar a mejorar todos la parte de la flacidez de las piernitas, y empezó a suministrar a su hijito. Y ella es un vivo producto 100% de que Oriflame hizo, producto wellness dio muy buenos resultados en su hijito. Entonces, y tengo muchos casos, suministré tengo muchas personas que son diabéticas, que consumen el producto y que les ayuda a nivelar porque llega un momento en que tienen que suministrarse insulina y entonces les mantiene muy bien. Entonces yo sí recomiendo 100% el consumo de wellness. Por supuesto que sí. Te pregunta Renzo, ¿cómo hacer respetar nuestro negocio? Muchas veces al no pagar nada para entrar a un gran negocio o al pagar solamente $14.90, lo toman a la ligera o muchas veces rechazan la oportunidad, repitiendo la pregunta, ¿cómo hacer respetar nuestro negocio de la mejor manera? ¿Entiendes la pregunta? Sí, para hacer respetar tu negocio parte de uno mismo, ¿cierto? ¿No? Y básicamente es eso. Si tú, hay muchas personas que toman así el negocio a la ligera. Son muchas personas que son, y bueno, encontramos en el camino muchas personas irresponsables. Pero yo creo que con una buena capacitación, aunque por más capacitación que haya, muchas veces si es irresponsable siempre lo va a ser irresponsable, ¿no? Y no va a respetar el negocio por nada del mundo. Pienso que este negocio depende mucho de las personas y de la educación que nosotros le damos. Muy bien, de la educación. Betsabé te pregunta, Olivia, ¿has hecho prospección en frío? Y si lo hiciste, ¿cómo conectaste con las personas? ¿Lo realizas sola o con tu equipo? Muchas veces lo realizo sola, con equipo muy raras veces. Siempre que estás en una fila o estoy en algún lugar, empiezas a conectar con las personas, a conversar. Y al conversar pues sacas una experiencia, una historia, a qué se dedica, y entonces es ahí donde tú empiezas a preguntar qué es lo que hace, y por ende ella también te pregunta a qué es lo que te dedicas, ¿no? Y empiezas ya a hacerte amigas con las personas, y pues ahí le das a conocer lo que tú estás desarrollando hasta que llegas a sacar una cita, y puedes explicarle mejor. O sucede muchas veces, me ha pasado muchas veces, ¿no? Después de haberlas conocido, haber intercambiado nuestra cuenta de Facebook, después de un tiempo mirar ella qué es lo que realizo, me escriben y me dice, oye, ¿me puedes visitar? ¿Puedes venir a mi casa? ¿Podemos hablar? ¿Nos podemos reunir en tal lugar? Me ha pasado muchas veces. Bueno, en todo lugar donde yo voy siempre hablo de Oriflame. Rosemary te pregunta, ¿qué activó tu creencia en el negocio y seguir creyendo cuando la red cayó? Me encanta tu humildad. ¿Qué activó?
¿Qué te hizo creer que tú podías hacer este negocio? Y sobre todo cuando las cosas se pusieron mal, ¿qué te hizo quedar? Bueno, ya lo comentaste, pero a ver. Sí, bueno, como yo les dije, admiro mucho a Michelle, admiro el trabajo que ella realiza y ella siempre estuvo en los momentos críticos, en los momentos, no sé, era como una bolita mágica que ella tenía y él ya sabía, su primera llamada al cierre del catálogo era Michelle, en el cual eran unas palabras de aliento, en el cual ella me hacía ver que las cosas no son tan fáciles como uno piensa, ¿no? Que en el camino vamos a tener caídas y vamos a tener, y nadie más que nosotros mismos que tenemos que levantarnos. Entonces, sus palabras fueron de mucho aliento para mí y vuelvo a repetir, que nadie más que tú para que te vuelvas a levantar, nadie más que tú para que demuestres que sí puedes lograrlo. Así te demores un montón, pero tú puedes demostrar que sí lo puedes hacer. Perfecto, depende de cada uno entonces. Sí. Muy bien, Olivia, creo que has contestado todas las preguntas, has tenido una sala de 45 personas. A ver, Michelle te quiere comentar algo. A ver, ahí está Michelle. Ok. Oli, a ver. Ahí estás hablando. Acá. Estás. Ya, a ver, Oli, un minuto. Sí, Michelle. Miren, yo sé que el corazón, como todos sabemos, es un músculo. Sí. No es como el hueso duro, ¿no? Pero ahorita mi corazón es como un marshmallow. Muy blando. Lo siento, Luis. Bueno, quizás los que están participando no saben el detalle, pero con Milu, con Luz Elefuru, te he conocido cuando has sido bebé en el negocio Oriflame, ¿no? Y cuando has contado de la experiencia que has tenido, en el momento es triste, que es caerse. No pude evitar pensar en esos momentos que pasaste, ¿no? Porque son momentos tristes, donde se mezclan sentimientos, qué me faltó hacer, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Cuánta responsabilidad tengo yo misma? ¿No? Así es. Y no es fácil, a nadie le gusta caerse. Cierto. Pero me hubiera gustado estar en Pucallpa para estar más cerca. Gracias, Michelle, lo sé. Y levantarte, cogerte, porque yo misma y varios seguramente que están aquí sabemos lo que se siente, caerse de nivel, ¿no? Y ver que otros están yendo, que están abandonando el barco. Entonces son experiencias que te quedan, pero que con el tiempo, es una experiencia que te ayuda a ayudar mejor a otros, ¿no? Es cierto. Así. Entonces, por eso es que a veces los líderes quisiéramos levantar a las personas que están pasando por eso en nuestra red, pero a veces nos tenemos que amarrar las manos porque tienen que vivir su proceso, ¿no? Es un proceso, es un aprendizaje, ¿no? Que en tu caso, mira en qué te has convertido, ¿no? En una persona difícil de mover, ¿no? Inamovible, digamos, de sus objetivos. Eres una persona que sigue soñando, que sigue teniendo esa motivación fuerte que es tu linda familia, que son en la figura aquí de la pantalla, son los que están en el medio, ¿verdad? Sí, Son los 3 hijos. Entonces, no, yo me siento feliz de haberte escuchado, me ha motivado bastante porque la edificación no solamente es de ti hacia tu red y hacia las personas que están queriendo estar donde tú estás, sino la edificación que tú das y que dan los líderes cuando hacemos estos Zooms, es hacia arriba también, ¿no? Nosotros que hemos entrado antes, porque esa es la diferencia, que hemos entrado antes, pero las experiencias son similares las que vivimos. También recibimos esa edificación, así que
Yo te agradezco mucho por esta participación, lo has hecho excelente, no parece que fuera la primera. Ya, hoy. Y me encantó, ¿sabes qué me ha encantado? La parte en que Roxana, ¿cómo le llamas? Chitara. Y Ronay, ¿no? Ronay. Ya, sí. Con tanto aprecio, tanto cariño, han valorado y valora tu compañía, tu presencia en Oriflame, tu acompañamiento para con ellos. Y qué lindo que van a viajar, Dios mediante, con Roxana. Así es, Dios mediante. Así que ese es un premio después de las caídas y de la levantada, que vayas con tu líder querida, ¿no? Así es. Felicitaciones, pues, Oli. Y yo quería compartir contigo y con todos una frase que aprendí en esta semana, que dice que, por ejemplo, los que han visto el box, han visto el deporte del box, dicen que es un deporte, ¿no? Bueno, es un deporte, que se ponen en el cuadrilátero y todo ese tema, dos boxeadores a ganar, ¿no es cierto? Dice, los campeones en un ring de box no se convierten en campeones en el cuadrilátero, simplemente se les reconoce ahí. Entonces, esto trasladándolo a nuestro negocio en Oriflame de liderazgo, a los líderes no se les reconoce cuando reciben el título, sino ya nosotros sabemos lo que hay detrás, todo lo que puede ser un líder en Oriflame, ¿no es cierto? Así es. Es bastante, ponerle bastante, pero vale la pena. Sí, vale la pena. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir porque hay personas que te están viendo, que quieren estar donde tú has llegado, que quieren conocer lo que tú conoces y van a estar muy contentas de que tú las sigas acompañando en el camino. Así que yo te animo a seguir, a perseverar, oye, como lo estás haciendo. ¿Ya? Un besito. Gracias. Quería agradecer también todo el apoyo tuyo, el apoyo de Miluska, de Kenny, de Luz Celeste, que siempre ha estado también acá con nosotros, ¿no? Y a todo el equipo de Oriflame, todo el equipo de Oriflame, buscarlo a los líderes que están creciendo acá. Gracias por confiar no en mí, sino en la empresa, en todo lo que la empresa puede hacer con nosotros, ¿sí? Y gracias por la oportunidad nuevamente. Muy bien. Miluska, obviamente, te dice felicitaciones, Oli, siempre has sido una mujer con una fortaleza envidiable. Gracias. Se lo merecen todos, Punta Cana las espera. Y Chitara termina diciendo gracias Miluska, mi dama elegante, y gracias por protegerlo. Bueno, qué linda reunión hemos tenido hoy día. Gracias a todos, a Olivia por tu exposición, a Kenny por la ayuda. Te agradece. Kenny, el maestro. ¿Ah? Así es. Maestro. Gracias a los socios por conectarse, a Betsabe por siempre ayudarnos con todo lo que son los flyers y por estar junto con nosotros siempre. Avisos parroquiales, el próximo domingo, 8:30 nos vemos también, continuamos con nuestra educación. Siempre los animos a que llenen la sala, a que la hagan explotar, porque esta sala tiene capacidad para 100 personas y todavía podemos poner más personas. Tengan un excelente cierre de catálogo este día viernes, que sea un cierre exitoso para todos nosotros. Por favor, logremos nuestros niveles, que para eso estamos. Tenemos mucho por trabajar y por hacer. Cuídense mucho, gracias por la reunión, por estar aquí y ahora sí, Olivia, respira tranquila. Sí, respira tranquila. Gracias, Mario. Gracias, Kenny. Gracias, Kenny. Un abrazo, Kenny. Chao, chicos, hasta luego. Cuídense mucho. Chao.